Bueno, que tiene el título de El canal que hay bajo tu cama. En este día hablaremos sobre el crimen real, basándonos en un caso que sucedió en el país de México, específicamente en el área de Tijuana, mejor conocido como los narcos satánicos diabólicos. Los narcos. Okay. Sí. Aunque irónicamente no eran ni narcos, ni satánicos, ni diabólicos. Más bien fue el nombre que les fueron dando los medios de comunicación. En esos momentos, después del Satanic Panic en Estados Unidos, a partir de 1960, absolutamente todo lo que no era católico era conocido como satánico. A satánico, sí. Bueno, pues es que aquí ha revolucionado mucho, ¿eh? Pero pues sí, ahora sí, como dices tú, ya todo lo que se va con eso, pues ya lo tenían en referente, ¿no? Bueno, también estamos hablando que en la época pues realmente no es como que había mucha apertura ni de la gente, ni de otro tipo de fe, o ni siquiera comprender que existen otros tipos de fe. Bueno, sí, estamos hablando de la primera iglesia que imparte enseñanzas de Satan en México, ¿no? No. Este caso se dio a conocer como los narcos satánicos porque ellos profesaban una religión que se conoce como Palo Mayombe. Es de ascendencia afrocubana. Específicamente se desarrolla más en Haití, pero pues en esos tiempos en México todo lo que no era católico y era brujería, pues era satánico. Y estas personas realmente no eran tal cual narcos, únicamente se dedicaban a hacer trabajos de brujería a las personas que se dedicaban al narco, y eso se los voy a explicar un poco más adelante. La parte de satánicos habla más del momento donde, por así decirlo, los descubren, pero tal cual ellos no adoraban a Satanás. La religión, como se los había mencionado, de estas personas era conocido como el Palo Mayombe, una religión de ascendencia afrocubana muy conocida en Haití y en parte de Cuba. ¿Cómo llegó acá a México? Tal cual no llegó a México porque no ha tenido un reconocimiento como iglesia ante la ley de México. Pero en el caso específico del que estamos hablando, empieza con un chico que en esos momentos se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo, mejor conocido como el Padrino de Matamoros. Nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida. Su madre Delia, porque realmente nació en Miami, ella sale de Cuba y se dirige a Miami, y de ahí a Matamoros, donde muere el padrastro, y ella y Constanzo heredan una fortuna considerable. Su madre regresa en cierto momento a Cuba y enseña a Constanzo parte de las áreas mágicas o místicas, puesto que en Cuba realmente no tienen un problema con este tipo de religiones. Su madre se llamaba Aurora Galvez del Valle, una inmigrante cubana que cuando tenía 15 años decide irse a Puerto Rico. De ahí Delia es cuando se casa con su padrastro y pues irónicamente tiene 3 esposos que fallecen en situaciones un poco sospechosas. Continúa, no se está poniendo interesante. No, tú sigue porque Yo escalofrío. De hecho, sí.
Constanzo en su infancia fue monaguillo y fue criado bajo la fe católica. Pero cuando Constanzo tenía 9 años, su madre empieza a ingresar a esta religión conocida como el Palo Mayombe, y es cuando su madre lo envía a Haití, que realmente de Cuba no es una distancia larga, para que él empiece a estudiar esta religión que fue traída desde África por esclavos negros a Cuba, y en Cuba y Haití es donde se comienza a desarrollar. Y también deriva de la Bueno, santería. la información viene del libro rojo. ¿El libro rojo? ¿Cuál libro rojo? El libro. Sí. Olvidemos de esa. Entonces, No, ya nos dijiste cuántos hablas. ¿por qué? Dice, bueno, aquí en Codec, que en la agenda personal de Constanzo, la policía encontró los números de artistas como Juan Gabriel, Judy, Lucía Méndez, Erima Serrano, dice la tigresa, aunque todos ellos negaron de relación de acuerdo con lo que ha expuesto en el libro rojo, dice. Es el libro rojo. Ajá, Ese es al momento donde pues la policía detiene a Constanzo e irónicamente pues ya nos acabas de spoilear todo. Eso es hasta el final. perdón. No, ya estaba. Es que yo ya quería terminar esto. No es cierto. Nah, ahora te esperas, ¿no? Ahora nos vamos a hacer 1 hora para que se te quite. Chido. Ok. Bueno, volviendo al inicio, el Palo Mayombe es una religión derivada de la santería. En ella se considera que los muertos realizan una acción de mediación entre el mundo espiritual o los dioses contra los humanos, porque pues carecen ya de un cuerpo físico y ahora se centran más en la parte espiritual. Estos espíritus se les conoce como nefumbes o nifumbes, y pues presentan poderes sobrenaturales y shalali shalara. Tal cual, los paleros tienen esta capacidad de hablar con los muertos para que el muerto haga el trabajo sucio por ti y pues tú únicamente recibas los resultados. Sí. Bueno, es una facilidad de la gente. Tal cual, lo que me explicaron en lo poco que investigué es que estas personas trabajan una rama de la magia que se llaman mancias, como necromancia. También está ha incluido la magia negra y la magia blanca, ¿no? O esa es de otra parte. La parte de las magias varía, porque pues magia negra, si lo quieres considerar como el Wicca, es más de la parte de Europa, Inglaterra. Ellos desarrollaron su propia magia derivándose de la santería. La santería vino cuando los esclavos africanos fueron secuestrados de África, llevados o traídos a América, y ellos pues en un fin de no matar su religión realizaron algo que se llama un sincretismo. El sincretismo es mezclarla con las tradiciones locales
para evitar que muriera. Por ejemplo, no es lo mismo, pero la religión yoruba tiene a alguien que se llama el Ewa, que en la religión católica ellos lo sincretizaron con el Santo Niño de Atocha. ¿Por qué hicieron esto? Porque pues los patrones a los que ellos servían, que los habían comprado sus amos, pues no querían absolutamente nada que le recordara a su país de origen. Y ahora les dijeron, ahora todos se la pellizcan, ahora todos son católicos y Jesús es tu padre. Así de, güey, pero ese güey es blanco y yo soy negro. Te la pelas, ahora tu padre es blanco. Sí, ahora sí que impuestos, ¿no? Exacto, Pero, pues, güey. yo digo que ahora sí, como dice esta Oli, hay magia blanca y hay magia negra, ¿no? Y como dices tú en la que dijiste que hacían el trabajo sucio, esa vendría siendo como magia negra. Tal cual para su religión del palo mayombe no existe magia negra y magia blanca, sino que únicamente el muerto hace lo que tú le indiques. El muerto no es malo ni bueno, solamente pues es el muerto. Lo que tú hagas con él se diferencia de si es bueno o malo. O sea, bueno, los muertos sí reciben algo Y lo reciben. ¿Qué sería? O en el ofrenda. ¿Mande? Serían ofrendas, ¿no? Ok, en esta religión tú empiezas haciendo algo que se llama, bueno, después de un proceso donde te bautizan y haces ciertos, algo que se llaman trabajos y de determinar lo que son tus dioses protectores, empiezas a hacer algo que es una ganga. El Naganga es literalmente un muerto. Ese muerto, el ritual dice que tienes que ir a un panteón en la madrugada, buscar una tumba abierta y firmar con ese muerto. ¿Qué significa firmar? Que tú lo vas a regresar a la vida, por así decirlo, pero pues está muerto, no lo puedes revivir. ¿Qué hacen? Los brujos o los practicantes toman piezas de ese cadáver y se lo llevan a una olla de acero, que es el caldero. En ese caldero ponen los restos de ese muerto y otro tipo de ingredientes, por así decirlo, pedazos de hierro, palos muy específicos o diferentes tipos de hierbas. Cuando tú firmas con el muerto y el muerto está de acuerdo, se realiza un mismo ritual en el panteón para que ese muerto tú lo devuelvas a la vida. ¿Con qué? Darle de comer. Darle de comer es ofrecerle caña, ofrecerle frutos. Como ya carecen de un cuerpo físico, ¿mande? Como las ofrendas que ahorita que llamamos Día de Muertos, se ponían encima su alimento, que se coman que vendría haciendo la energía, ¿no? La sustancia, Exacto. fíjate que ahí sería diferente porque el Naganga no se puede alimentar de comida humana. Nosotros hacemos ese ritual del Día de Muertos para celebrar a las personas que ya se adelantaron a nosotros. Tal cual, nadie hizo un ritual para que ellos regresaran a la vida. Vinieran. Nosotros lo hacemos como parte de nuestro sincretismo cultural, de que los muertos regresan. De hecho, nuestra cultura, irónicamente, somos los únicos en todo el planeta que regresamos a volver a tragar ya después de muertos. Ajá, ya ves como tiene una película igual. Sí, pero nosotros no hacemos un ritual de magia negra para que regrese mi abuelito o mi papá. Lo único que haces es No, recordar. nosotros tenemos esa costumbre, tenemos esa tradición en hacer ofrendas y recibir nuestros muertos. En cambio, los satánicos pues hacen como que maldades. Ellos ¿cómo
que ellos hacen es que bueno, matan a los vivos para revivir a los muertos, algo así, ¿no? Sí y no. Por ejemplo, en este ritual, ellos traen el espíritu de vuelta, pero pues ese espíritu ya no tiene un cuerpo físico que habitar. Lo que él habita es ese caldero que ahora es su cuerpo llamado Naganga. El brujo o el padrino lo alimenta con puros, velas, caña, miel. En el... Ajá. Trabaja al vivo. No es con comida. De hecho, en un momento les voy a explicar cómo funciona en eso. Nosotros recibimos a los muertos porque en la fe católica se considera que los muertos pasan un año antes de... No lo sé. Se supone en eso del levantamiento de los 10 días, que tú tienes que el alma de tu muerto regresa a la tierra. No porque tú hayas realizado algún ritual o algo así, no. Únicamente eso significa que tu persona fallecida está haciendo la transición del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Nunca se dice que nosotros estamos haciendo algo. En esta religión, para que el Naganga funcione o el muerto trabaje, pues tú tienes que alimentarlo. Dices, ¿alimentarlo con qué? Pues lo tienes que alimentar con sangre. En estos rituales se supone que deberías de alimentarlo con sangre animal, pero querido personal, no. Los que más bien alimentan con frutas son las religiones de Yoruba. Ellos tienen una cosmovisión de la santería diferente. El palo mayombe tiende más a ser como de hechicería y la religión Yoruba es más como una religión tal cual establecida. Adolfo, después de realizar sus estudios en lo que actualmente sería Haití, emigra a Miami con su madre. Después de que se va a Miami, se muda a Matamoros, donde esta persona empieza a tener trabajos como modelo. Esto nos da a entender de que realmente era una persona pues bastante atractiva. Su madre fue la que lo incluyó en el ambiente y lo acercó a dirigir este tipo de prácticas. Él no practicaba el budismo, no practicaba cualquier otro tipo de religión. Sí. De hecho, la parte donde se le atribuye lo de satánicos es porque él consideraba que tenían que alimentar al Naganga con ciertas cosas. En la práctica se las alimenta con restos de animales, pedazos metálicos, herramientas, pero él se desconoce si realmente él lo aprendió cuando estuvo en Haití o realmente fue parte de un problema con él, donde decía, ok, yo necesito un Naganga inteligente, necesito el cerebro de un médico, yo necesito que mi Naganga sea joven, le voy a sacrificar a un niño. ¿Esto por qué? Porque el Naganga podía tener hijos y nietos. ¿Y cómo es esto? Que si él se volvía padrino de una persona y llegaba a cierta parte de la preparación en su religión,
tomaban un pedacito de esa naganga, se lo daban al practicante, así como cuando tu abuelita regalaba una sábila, y ahora, ¡pum!, ya es su hijo. Y si esa persona seguía avanzando y seguía practicando, y esta persona a la que él había vuelto su ahijado se volvía padrino, pues ahora ya era y regalaba un pedazo de su propio naganga, que era el nieto del naganga original. Se podía dar las personas como objetos. Exacto, para reforzar el poder del naganga. Y lo que necesitaba, por ejemplo, fue aquí que pusiste el ejemplo de niño, algo que pudiera equilibrar esa parte que le falta. Exacto, muy bien. Mira, pues ahora sí era algo que recibiera, y eso, algún precio que tuviera. El precio pues lo pagaba el que iba a ser sacrificado. A diferencia, por ejemplo, de los judíos, que ellos tienen el golem, que pues sale a partir de la nada. El naganga lleva un proceso y pues tal cual es un ánimo. El precio no es tal cual como en la magia negra, donde se tiene que hacer algo llamado el intercambio equivalente. De tú quieres una vida, tú dame una vida. O tú quieres 10 años, pues le voy a cobrar a otra persona 10 años. No, ellos literalmente lo regresaban a la vida. Y es ahí cuando el naganga, por el pagarle al brujo el haberlo revivido, o traer su alma de vuelta y darle un cuerpo que sería el naganga, o la olla donde vive el naganga, él servía al brujo. Prácticamente era su religión. ¿Mande? Prácticamente era su religión, en pocas palabras. No. La religión es muy vasta, pero la práctica del naganga era un intermediario entre tú y los dioses. Por ejemplo, los dioses están en su jale y tú en el tuyo, pero tú no te puedes comunicar directamente con los dioses. Por eso necesitas al naganga para lo que tú quieras. Por ejemplo, si estás enfermo, tú hablas con el naganga para que el naganga le hable a los dioses y los dioses te curan. El naganga es un intermediario. Por Palero gozan de una carga de tradición popular, caracterizado por rapidez y efectividad. De hecho, en el mundo de la brujería, la magia afrocubana se le considera una de las más poderosas. En Guerrero se le llama la Costa Chica. Aún hay asentamientos de gente afrodescendiente. Yo me quedé con la duda de la que nos estabas narrando, de Adolfo,
que ves Ajá, que y ya nos salimos de tema, me quedé ok, entre picada con la, bueno, ahora sí con la información que nos estaba, bueno, ¿qué venía haciendo? Sí, con la narración que nos estabas diciendo, de que va, ves que, de su madre, Aurora, ¿no? exacto. Ajá, que emigraron a Cuba. Ellos eran originarios de Cuba, emigran a Miami. Ah, ok. Ujú. Ya en Miami, eh, su padrastro fallece y él se muda una temporada a Puerto Rico. Bueno, más bien no tengo del todo claro si primero va de Cuba a Puerto Rico o de Cuba a Miami, de Miami a Puerto Rico y de Puerto Rico a Cuba, a Matamoros, que es donde él empieza a tener una